El aire del Grand Lux Hotel olía a dinero y a un perfume floral caro que nunca logré identificar. Era el aroma del éxito de mi hijo, un mundo al que yo, al parecer, ya no pertenecía. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en los pisos de mármol pulido, creando un laberinto de destellos dorados. Observaba a los ejecutivos con sus trajes a la medida y a sus esposas con vestidos de seda. Un ballet social perfectamente coreografiado. Yo, con mi vestido azul marino, comprado en una tienda departamental hacía 3 temporadas, me sentía como una nota discordante en una sinfonía impecable. Solo quería ver el logo de Ibáñez Soluciones Tech en la pantalla gigante del salón, el mismo que habíamos diseñado juntos en la mesa de la cocina hace 25 años, con lápices de colores y un sueño. Justo cuando daba un paso hacia la entrada del salón principal, la mano de Diego se posó suavemente sobre mi brazo. Su tacto, que antes era de cariño, ahora se sentía como una barrera. Su sonrisa era una línea tensa en su rostro perfectamente afeitado, y sus ojos, en lugar de reflejar orgullo, se movían con nerviosismo desde mi sencillo atuendo hasta los socios que nos observaban con disimulada curiosidad. Me guió con una firmeza que no admitía réplica hacia un rincón oscuro, un purgatorio entre los guardarropas y los baños de servicio, lejos del brillo y el sonido de las copas de champán. El calor de la vergüenza comenzó a subir por mi cuello, un veneno lento y familiar. «Mamá, por favor, quédate aquí», susurró, su voz una mezcla de súplica y orden. «El ambiente es muy corporativo. Tu vestido no es el adecuado. Te llamaré si es necesario». Cada palabra era una pequeña daga, afilada con la intención de no dejar una herida visible, pero sí un dolor profundo. El pretexto del vestido era tan delgado como el papel de seda. La verdad era que mi presencia, mi historia, mi rostro marcado por años de sacrificio, no encajaba en la narrativa del hombre hecho a sí mismo que él había construido con tanto esmero para su audiencia. ¿Acaso creía que la memoria se podía esconder en un rincón oscuro como a una pariente incómoda? Pero, hijo, mi voz se quebró ligeramente. Un sonido frágil que detesté. Solo quería ver el logo en la pantalla grande, el que diseñamos juntos. Apelé a un recuerdo compartido, una hebra de nuestro pasado común, esperando que tirara de algo dentro de él. Pero sus ojos estaban vacíos de nostalgia. Solo veía un obstáculo para su noche de 1200. Triunfo. Sentí las miradas de reojo de Esteban Rocha, su socio principal, y de otros hombres de negocios. Escuché un murmullo ahogado, seguido de una risa discreta. En ese instante, dejé de ser su madre para convertirme en su vergüenza pública. Una anécdota que contarían más tarde. En la solapa de mi abrigo, un broche de plata con la forma de una llave antigua parecía absorber la poca luz de aquel rincón. Era un regalo de mi difunto esposo, un símbolo de nuestro pacto de abrir puertas juntos. Nadie le prestó la más mínima atención. Era solo un adorno anticuado en una mujer anticuada. Diego ni siquiera lo notó. Se dio la vuelta y se reintegró a la fiesta, dejándome varada en la penumbra, con el eco de sus palabras y el frío del mármol subiendo por mis zapatos. Me ajusté el abrigo, sintiendo el peso de algo más que la tela. Era el peso de décadas de sacrificios invisibles, de promesas susurradas al viento. Mientras me quedaba allí, inmóvil, observando la silueta de mi hijo desaparecer, entre la multitud brillante, un hombre de cabello plateado y traje impecable se separó de un grupo cerca de la entrada. Caminó con una calma deliberada en mi dirección. Su rostro me resultaba vagamente familiar, como una fotografía de un tiempo lejano. Se detuvo a una distancia respetuosa, y sus ojos no se posaron en mi rostro, sino directamente en el pequeño broche de plata que adornaba mi solapa. Su mirada no era de curiosidad, sino de reconocimiento, como quien encuentra una pieza perdida de un rompecabezas muy antiguo. ¿Quién era y por qué un detalle tan insignificante parecía importarle? «Laura Ibáñez», dijo el hombre, y su voz era grave y resonaba con una autoridad tranquila que contrastaba con el nerviosismo de Diego. «Soy Fernando Leiva. Fui socio de su esposo hace muchos años». Su mirada subió de la llave a mis ojos. «Esa llave significa que las promesas no se olvidan». No entendí del todo el alcance de sus palabras en ese momento, pero sentí un cambio sutil en el aire.
como si una puerta, cerrada por mucho tiempo, acabara de crujir al abrirse. Él asintió levemente, como sellando un pacto silencioso, y se alejó. Esa noche la humillación había sido el catalizador, pero el reconocimiento de Fernando Leiva fue la chispa. El viaje en taxi a casa fue un borrón de luces de la ciudad y silencio. El murmullo de la gala se había convertido en un grito ensordecedor en mi cabeza. Cada sacrificio, cada cheque firmado, cada noche en vela llevando la contabilidad de una empresa incipiente, desfilaba ante mis ojos. No era solo una madre. Había sido la primera inversora, la primera administradora, el cimiento silencioso sobre el que Diego había construido su imperio. Recordé la venta de la casa de mis padres en Belgrano en 1998. Una propiedad de 200 metros cuadrados con un jardín que amaba, vendida por $250,000. Ese dinero no fue un regalo, fue la totalidad del capital inicial para Ibáñez Soluciones Tech. Diego lo había registrado en su mente como un préstamo familiar, una deuda de gratitud que nunca se documentó formalmente y que, con el tiempo, se disolvió en la narrativa de su propio genio empresarial. Durante los primeros 5 años, desde 1998 hasta 2003, la mesa de nuestro comedor fue la oficina central de la empresa. Yo llevaba toda la contabilidad, organizaba las facturas, gestionaba los pagos. No cobré un solo peso de sueldo. Cuando me atreví a preguntar, su respuesta fue siempre la misma, dicha con una sonrisa encantadora. «Mamá, es para la familia. Todo esto será tuyo algún día». ¿Cuándo había llegado ese algún día para ser reemplazado por un rincón oscuro en un hotel? Luego vinieron los $45,000 de su MBA en la Universidad de Palermo. Los pagué de mi propio bolsillo, trabajando doble turno como jefa de costura en una fábrica textil durante casi 4 años. Mis manos se agrietaron y mis ojos se cansaron bajo la luz de los fluorescentes, pero lo hice con el orgullo de una madre que invierte en el futuro de su hijo. En su biografía oficial, en la página web de la empresa, ese MBA figura como un logro de su propio esfuerzo y tenacidad. Mi nombre, mi sacrificio, no aparece en ninguna parte de esa historia. Era un fantasma financiero, una benefactora anónima en la vida de mi propio hijo. Paula, mi nuera, era la arquitecta de los microabusos cotidianos. Sus regalos de ropa más moderna, que, casualmente, nunca era de mi talla, eran una forma sutil y cruel de decirme que no encajaba, que mi presencia era un anacronismo vergonzoso. Diego, por su parte, invalidaba mis opiniones sobre la empresa con frases condescendientes como: «Mamá, tú no entiendes de estos negocios modernos. Los tiempos cambiaron». Me aislaron de las decisiones financieras mientras disfrutaban de los frutos de mi trabajo, viviendo en una opulencia que yo había financiado con la venta de mi pasado y el sudor de mi presente. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi departamento, el que la empresa había puesto a mi nombre por razones fiscales, todo ese murmullo de injusticias acumuladas se convirtió en un grito. Eran las 3 de la madrugada. El sueño era un país extranjero al que no tenía acceso. Me levanté y fui al closet del dormitorio, buscando consuelo en los únicos testigos que me quedaban de mi propia historia, los recuerdos guardados en una vieja caja metálica. Dentro, junto a mi certificado de matrimonio y las primeras fotos de Diego, estaba el papeleo inicial de la empresa, documentos que no había revisado en más de 2 décadas. Mis dedos temblorosos pasaron sobre contratos y recibos amarillentos hasta que encontré un documento doblado en 4, titulado Acta de Fundación. Diego me lo había hecho firmar en la mesa de la cocina, describiéndolo como una mera formalidad para el registro. Confié en él, como siempre lo había hecho. Lo desdoblé bajo la luz de la lámpara de noche, y mis ojos recorrieron el texto legalista hasta que se detuvieron en una cláusula específica. La cláusula 4. La leí 1, 2, 3 veces, mientras mi corazón comenzaba a latir con una fuerza que no sentía en años. La cláusula era inequívoca. Laura Ibáñez, en calidad de socia comanditaria, aporta el 100% del capital inicial, correspondiéndole el 40% de las acciones y derechos de voto en decisiones estratégicas. Mi nombre estaba allí, impreso en tinta que el tiempo no había podido borrar.
No era un préstamo, no era un regalo, era una sociedad. Yo no era una reliquia familiar, era la socia mayoritaria, silenciosa de una empresa multimillonaria. El aire en la habitación pareció volverse más denso, cargado de una verdad que había estado dormida durante 25 años. La humillación de la gala se transformó en una claridad helada. De repente, la escalera de humillaciones cobró un nuevo y siniestro sentido. El recorte de mi asignación mensual de $800 a $500, justificado como una necesidad de recortar gastos superfluos. La vez que Paula me pidió que usara la entrada de servicio durante una de sus fiestas para no incomodar a los invitados. La amenaza velada de Diego de vender este mismo departamento para mudarme a una residencia para mayores más cómoda. No eran descuidos ni torpezas sociales. Eran movimientos calculados para despojarme de todo, para borrarme por completo. ¿Acaso creían que mi memoria era tan frágil como mi apariencia? El estrés de los últimos años, que mis médicos atribuían a la edad, me había provocado picos de presión alta. Temía terminar medicada, incapacitada, completamente a merced de sus decisiones. Un final silencioso para una vida de lucha. Pero ese documento en mis manos era un ancla, una prueba irrefutable de mi lugar en el mundo. No era un drama familiar lo que se desarrollaría. Era la rectificación de un fraude. Mi plan no sería una explosión de ira, sino una demolición controlada, precisa y definitiva. Para eso, cada pieza debía estar en su lugar, y yo sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una intensidad que parecía nueva. El primer llamado que hice no fue a un abogado, sino a Marta Quiroga, mi antigua compañera de la fábrica textil. Quedamos de vernos en el Café La Biela, un lugar lleno de historia que contrastaba con la modernidad aséptica del mundo de Diego. Marta, con su cabello blanco y su mirada directa, siempre había sido mi ancla a la realidad, a mi propia fuerza. Le conté todo, desde la humillación en la gala hasta el descubrimiento del acta en la madrugada. No mostró sorpresa, solo una indignación tranquila y familiar. «Deja de llorar por quien eras, Laura», me dijo, colocando su mano sobre la mía en la mesa de mármol. «Es hora de que les muestres a todos quién eres realmente». Sus palabras fueron el permiso que no sabía que necesitaba. Me dio el número de una abogada, la doctora Sofía Ramos, especialista en derecho societario. Es joven, pero es un tiburón. No se asusta con los apellidos importantes, aseguró. Ese pequeño trozo de papel, con un nombre y un número de teléfono, se sintió más pesado y valioso que cualquier joya que Paula pudiera usar. Era el primer ladrillo de mi contraataque. El lunes a las 10 de la mañana, entré al edificio donde la doctora Ramos tenía su despacho. Era un espacio de poder, de cristal y acero, no muy diferente a las oficinas de Diego, pero aquí yo no me sentía fuera de lugar. Sentía que estaba reclamando un territorio. La doctora Ramos, una mujer de 38 años con una mirada que analizaba sin juzgar, me recibió en su oficina. Era luminosa y minimalista, con una vista impresionante de la ciudad. Puse la caja metálica sobre su escritorio de caoba pulida. El contraste entre el metal gastado y la madera lustrosa era una metáfora perfecta de nuestra situación. Le expliqué la historia sin sentimentalismos, presentando los hechos como lo haría en un balance contable. Los $250.000, los 5 años sin sueldo, el MBA, la humillación. Finalmente saqué el acta de fundación y la deslicé sobre el escritorio. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión profesional se transformaba, primero en interés, luego en asombro y finalmente en una indignación controlada. Levantó la vista del papel y me miró fijamente. «Señora Ibáñez», dijo con una voz firme que no dejaba lugar a dudas, «esto no es un drama familiar. Esto es un caso de fraude societario, de manual». Esa frase lo cambió todo. Me quitó el peso de la culpa y la vergüenza y lo colocó donde pertenecía, en el ámbito de la ley y la justicia. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Ramos trazó un plan de acción. Su mente era tan afilada como un bisturí. Lo primero era corroborar el origen del capital. «Los números no mienten, señora Ibáñez. Solicitaremos los extractos bancarios históricos del Banco Galicia.
El dinero tiene memoria. Íbamos a hacerla hablar. Su confianza era contagiosa, una armadura que empecé a sentir como propia. La segunda fase de su plan era proteger mis intereses de inmediato. Presentaremos una medida cautelar de no innovar en el juzgado comercial, explicó, mientras tecleaba rápidamente en su computadora. Esto congelará cualquier intento de Diego de vender acciones, liquidar activos importantes o mover grandes sumas de dinero sin autorización judicial. Le cortaremos las vías de escape antes de que sepa que está en una trampa. La idea de una trampa me provocó un escalofrío, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de poder. Por primera vez en décadas, no estaba reaccionando a las acciones de mi hijo. Estaba anticipándome, tomando el control del tablero de juego. El miércoles por la tarde, la doctora Ramos me llamó. «Tengo los extractos», dijo, su voz vibrando con la emoción de una victoria temprana. Fui a su despacho de inmediato. En la pantalla de su tablet, me mostró los registros digitalizados del Banco Galicia de 1998. Allí estaba, en blanco y negro digital, la transferencia de $250.000 desde mi cuenta personal, cerrada tras la venta de la casa, de mis padres, a la cuenta recién abierta de Ibáñez Soluciones Tech. La prueba era irrefutable, un eco digital de un sacrificio hecho un cuarto de siglo atrás. «El dinero tiene memoria», repetí en voz baja, «y este dice que la empresa nació de mi patrimonio. Ahora necesitábamos la pieza final, la que conectaría el pasado documentado con el presente. Necesitamos que él mismo invalide el acta», explicó la doctora Ramos. «Una grabación en la que admita que conocía el documento, pero que lo considera una simple formalidad. Me explicó los matices legales de grabar una conversación en mi propia casa, asegurándome de que era un recurso perfectamente válido en estas circunstancias. El plan era simple y aterrador. Debía invitar a Diego a mi departamento y guiarlo para que pronunciara las palabras que sellarían su destino. ¿Tendría yo la fuerza para hacerlo? Al día siguiente, jueves por la mañana, lo llamé. Usé el tono de voz que siempre funcionaba con él, una mezcla de fragilidad y cariño maternal. Le dije que quería hablar sobre los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños, un tema que siempre apelaba a su ego. Aceptó venir a las 9. Preparé la escena con el cuidado de un director de teatro. Puse mi celular sobre la mesa de centro, con la aplicación de grabación activada, parcialmente oculto por un portarretratos. Cuando llegó, con su reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, le ofrecí un café, tal como lo había hecho miles de veces. Comenzamos hablando de nimiedades, la lista de invitados, el catering. Luego, con una estudiada inocencia, mencioné que había estado revisando papeles viejos. «Encontré ese documento que firmamos cuando empezó la empresa. ¿Te acuerdas? El del registro». Vi un destello de fastidio en sus ojos. Era exactamente la reacción que buscaba. Se reclinó en el sofá, adoptando su habitual postura de experto condescendiente, listo para explicarme las complejidades del mundo que yo, supuestamente, no podía comprender. La trampa estaba lista, y él caminaba directamente hacia ella con la arrogancia de un rey en su castillo. «Mamá, por favor, seamos realistas», dijo, con ese tono que usaba para desestimar mis preocupaciones. Ese papel era una formalidad para el registro, una cosa de papeleo. El negocio lo levanté yo con mi esfuerzo, con mis contactos, con mis estudios. Tú no entenderías la complejidad de todo esto. Cada palabra era una confirmación, una pala con la que cavaba su propia fosa corporativa. Yo solo asentía, manteniendo una expresión de confusa sumisión, mientras por dentro el hielo de mi resolución se solidificaba. «La formalidad que te hizo millonario», pensé, pero no dije nada. El silencio era mi mejor arma. Cuando se fue, después de darme instrucciones precisas sobre el tipo de canapés que quería en su fiesta, me quedé sentada en el sofá durante varios minutos. El silencio de la habitación era profundo. Tomé el celular con una mano que no temblaba. Detuve la grabación. Tenía su voz, su arrogancia, su desprecio, todo capturado en un archivo digital. A las 11 en punto, un mensajero de confianza recogió el sobre, que contenía una copia del audio, y lo llevó directamente al despacho de la doctora Ramos.
La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La demolición controlada estaba a punto de comenzar. El viernes a las 4 de la tarde, la doctora Ramos ejecutó el siguiente paso. Envió una notificación formal, por correo certificado y por email, a cada uno de los miembros del directorio de Ibáñez Soluciones Tech, incluyéndome a mí como socia convocante. La notificación citaba a una asamblea general extraordinaria de accionistas para el lunes siguiente, a las 9 de la mañana, en la sala de juntas de la empresa. El motivo, redactado con una precisión legal devastadora, era aclaración urgente sobre la estructura de propiedad y gobierno corporativo de la compañía. No había forma de ignorarlo o minimizarlo. Imaginé a Diego recibiendo esa notificación en su oficina, panorámica. La confusión inicial, seguida de la incredulidad, y finalmente la ira al ver mi nombre como la fuerza detrás de la convocatoria. Probablemente llamó a Esteban Rocha, buscando una explicación, tratando de entender cómo su madre, la mujer que había apartado en un rincón, de repente tenía el poder de convocar a la cúpula de su empresa. Tenía todo el fin de semana para buscar respuestas, para hacer llamadas, para sentirse el rey de un castillo cuyos cimientos ya estaban fracturados y listos para derrumbarse. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Fue un silencio denso, premonitorio. No hubo llamadas furiosas de Diego, ni mensajes de Paula. Supuse que, asesorado por sus propios abogados, le habrían recomendado no contactarme. Ese silencio era más elocuente que cualquier grito. Estaban preparándose, subestimándome por última vez, probablemente planeando cómo manejar a una anciana confundida en la reunión. Yo, por mi parte, pasé el tiempo en calma. Ordené mis pensamientos, repasé los hechos con la doctora Ramos por teléfono y hablé con Marta, quien me recordó que la fuerza no siempre ruge, a veces simplemente persevera. Llegué a la sede de Ibáñez Soluciones Tech el lunes a las 8:45, acompañada por la doctora Ramos. El edificio, una torre de vidrio y acero que arañaba el cielo de Buenos Aires, era un monumento a la ambición de mi hijo, una ambición que yo había financiado. En la recepción, las miradas curiosas se posaron sobre mí. La figura anónima que había sacudido el avispero. No me inmuté. Caminamos por los pasillos silenciosos y alfombrados hasta la sala de juntas. Era un espacio frío, dominado por una larga mesa de madera oscura y sillas de cuero negro, con una pared de cristal que ofrecía una vista dominante de la ciudad. Diego y Esteban Rocha ya estaban allí, presidiendo la mesa. La sonrisa de Diego era forzada, un intento de proyectar un control que ya no poseía. Los otros miembros del directorio, 6 hombres y una mujer, nos miraban con una mezcla de intriga y aprensión. Paula estaba sentada en una silla auxiliar contra la pared, como una reina consorte cuyo trono de repente se tambaleaba. Su rostro estaba pálido, y su mirada hacia mí era puro veneno. Tomé mi asiento en la cabecera opuesta a Diego, un acto simbólico que no pasó desapercibido para nadie en la sala. El silencio era tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Diego comenzó la reunión intentando desestimarla como un lamentable malentendido, probablemente derivado de la avanzada edad de mi madre. Sus palabras flotaron en el aire, un último y patético intento de control. Antes de que pudiera continuar, la doctora Ramos se puso de pie. «Señores del directorio», comenzó, su voz clara y cortante. «No estamos aquí para discutir un malentendido, sino para presentar pruebas irrefutables sobre la verdadera composición accionaria de esta empresa». Con un clic en su laptop, la primera prueba apareció en la pantalla gigante que dominaba la sala. Eran los extractos bancarios de 1998. La doctora Ramos señaló la transferencia de $250.000. Este fue el capital fundacional. No provino de un préstamo bancario, ni de la fortuna del señor Ibáñez, sino íntegramente del patrimonio personal de la señora Laura Ibáñez. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se desviaron de la pantalla hacia Diego, cuyo rostro comenzaba a perder su color bronceado. Esteban Rocha se removió incómodo en su asiento, su confianza evaporándose visiblemente. La primera grieta en su fachada se había abierto, y era profunda. Sin darles tiempo a reaccionar, la doctora Ramos proyectó la segunda prueba.
una copia certificada del acta de fundación. Hizo zoom en la cláusula 4, y las palabras aparecieron en letras grandes y claras para que todos las leyeran. Laura Ibáñez, socia comanditaria, 40% de las acciones y derechos de voto. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. La cara de Diego se descompuso por completo. La máscara de CEO carismático se hizo añicos, revelando al joven inseguro que había construido un imperio sobre una mentira. Sus ojos buscaron los míos a través de la larga mesa, y por primera vez no vi condescendencia, sino pánico puro. Quizás el señor Ibáñez argumente que esto fue, como él mismo lo describe, una mera formalidad, continuó la doctora Ramos, su tono implacable, y entonces reprodujo el audio. La voz de Diego llenó la sala, condescendiente, despectiva. «Mamá, por favor, seamos realistas. Ese papel era una formalidad para el registro. El negocio lo levanté yo con mi esfuerzo». La frase resonó en un silencio sepulcral. Cada palabra era un clavo en su ataúd corporativo. Paula se puso completamente blanca, como si fuera a desmayarse. La humillación que yo había sufrido en la gala era una brisa comparada con el huracán que se estaba desatando en esa sala. Justo en ese momento de máxima tensión, la puerta de la sala de juntas se abrió. Todos los ojos se giraron hacia la entrada. Fernando Leiva entró, con la misma calma autoritaria que había mostrado en el hotel. Caminó hasta situarse junto a la doctora Ramos, su presencia llenando la habitación. Miró directamente a Diego, cuyos ojos se abrieron con incredulidad. «Yo estuve ahí cuando se discutió esa formalidad», dijo Fernando, su voz grave y definitiva. «Esa empresa se fundó sobre la base de la confianza en Laura. Confianza que, veo, has traicionado. Las empresas se construyen con capital y con carácter. Parece que a esta le falló lo segundo». El testimonio de Fernando Leiva fue el golpe de gracia. Era la validación externa, la voz del poder real que confirmaba mi historia. La doctora Ramos, entonces, procedió a anunciar las consecuencias, una por una, como un verdugo leyendo una sentencia. La primera fue financiera. «Informo al directorio que la medida cautelar solicitada por mi clienta ha sido aprobada por el juez, con efecto inmediato. Las cuentas corporativas principales y las tarjetas de crédito de uso ejecutivo, a nombre de Mitterfiemtiesda, Diego Ibáñez y Paula Varela, quedan congeladas hasta nuevo aviso». El sonido de la respiración de Paula se cortó. La segunda consecuencia fue patrimonial y de poder. Como socia con el 40% de las acciones y el respaldo de otros miembros clave, dijo la doctora Ramos, con una mirada significativa hacia Fernando Leiva, quien asintió. «La señora Ibáñez asume el control efectivo del directorio. Su primera moción es suspender al señor Diego Ibáñez de su cargo de CEO de forma inmediata e iniciar una auditoría forense completa de los últimos 10 años de gestión». El rostro de Diego era una máscara de furia impotente. Había perdido el control, el dinero y el título. Todo en menos de 15 minutos. La tercera consecuencia fue moral y pública. La humillación final. La doctora Ramos hizo una seña a 2 hombres de seguridad que habían estado esperando discretamente fuera de la puerta. «Señor Ibáñez, señor Rocha, les pido por favor que entreguen sus credenciales de acceso y abandonen las instalaciones. La seguridad los escoltará». Ser expulsado de su propio imperio, frente a los socios que quería impresionar, fue la réplica exacta y amplificada de la humillación que me había infligido. Mientras lo sacaban, su mirada se cruzó con la mía. No había arrepentimiento, solo odio. Yo mantuve mi expresión serena. No sentía alegría, solo la fría satisfacción de la justicia. Una firma no es una formalidad, Diego. Es una promesa. Y esta promesa, la que hiciste hace 25 años, decía que el 40% de tu mundo siempre fue mío. Hoy, simplemente vine a cobrarla. Mientras la puerta se cerraba tras él, un nuevo silencio se instaló en la sala. Pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de reordenamiento. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con la tranquila presentación de la verdad. Los miembros del directorio me miraban ahora con un respeto que nunca antes me habían mostrado. Ya no era la madre de Diego,
Era Laura Ibáñez, la dueña de su destino. No volví al antiguo departamento. Me mudé a un piso nuevo, luminoso, y con un balcón lleno de plantas que daban a un parque. Lo compré a mi nombre, con mis propios fondos restituidos. La comunicación con Diego se limitó a los fríos y formales correos electrónicos entre nuestros abogados. No busqué venganza más allá de lo justo. Constituí un fideicomiso para la educación de mi nieto, asegurándome de que su futuro no dependiera del juicio nublado de su padre, ni de la ambición vacía de su madre. Era mi manera de proteger la única parte de mi familia que aún era inocente. La escena final de esta larga batalla no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en mi nuevo balcón, al atardecer. El cielo se teñía de naranjas y violetas. Tenía una taza de té caliente entre las manos. Fernando y Marta estaban conmigo. No hablamos de negocios, ni de acciones, ni de auditorías. Reímos, recordando una anécdota de nuestra juventud en la fábrica. Un tiempo más simple, pero no necesariamente más feliz. El aire era fresco y olía a jazmín de mi jardín en macetas. La paz que sentía era profunda, una paz ganada a pulso. En la solapa de mi blusa llevaba con orgullo mi broche de plata en forma de llave. Ya no era solo un recuerdo de mi esposo, sino un símbolo de mi propia liberación. La llave que había abierto la puerta de mi jaula dorada. Miré la ciudad que se iluminaba a mis pies, un vasto tablero de juego, donde había aprendido. El aire del Grand Lux Hotel olía a dinero y a un perfume floral caro que nunca logré identificar. Era el aroma del éxito de mi hijo, un mundo al que yo, al parecer, ya no pertenecía. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en los pisos de mármol pulido, creando un laberinto de destellos dorados. Observaba a los ejecutivos con sus trajes a la medida y a sus esposas con vestidos de seda, un ballet social perfectamente coreografiado. Yo, con mi vestido azul marino, comprado en una tienda departamental hacía 3 temporadas, me sentía como una nota discordante en una sinfonía impecable. Solo quería ver el logo de Ibáñez Soluciones Tech en la pantalla gigante del salón, el mismo que habíamos diseñado juntos en la mesa de la cocina hace 25 años, con lápices de colores y un sueño. Justo cuando daba un paso hacia la entrada del salón principal, la mano de Diego se posó suavemente sobre mi brazo. Su tacto, que antes era de cariño, ahora se sentía como una barrera. Su sonrisa era una línea tensa en su rostro perfectamente afeitado, y sus ojos, en lugar de reflejar orgullo, se movían con nerviosismo desde mi sencillo atuendo hasta los socios que nos observaban con disimulada curiosidad. Me guió con una firmeza que no admitía réplica hacia un rincón oscuro, un purgatorio entre los guardarropas y los baños de servicio, lejos del brillo y el sonido de las copas de champán. El calor de la vergüenza comenzó a subir por mi cuello, un veneno lento y familiar que me resultaba demasiado conocido en los últimos tiempos. «Mamá, por favor, quédate aquí», susurró, su voz una mezcla de súplica y orden. «El ambiente es muy corporativo. Tu vestido no es el adecuado. Te llamaré si es necesario». Cada palabra era una pequeña daga, afilada con la intención de no dejar una herida visible, pero sí un dolor profundo. El pretexto del vestido era tan delgado como el papel de seda. La verdad era que mi presencia, mi historia, mi rostro marcado por años de sacrificio, no encajaba en la narrativa del hombre hecho a sí mismo, que él había construido con tanto esmero para su audiencia. ¿Acaso creía que la memoria se podía esconder en un rincón oscuro como a una pariente incómoda a la que se le niega su lugar en la mesa familiar? Pero, hijo, mi voz se quebró ligeramente, un sonido frágil que detesté. Solo quería ver el logo en la pantalla grande, el que diseñamos juntos. Apelé a un recuerdo compartido, una hebra de nuestro pasado común, esperando que tirara de algo dentro de él. Pero sus ojos estaban vacíos de nostalgia. Solo veía un obstáculo para su noche de triunfo. Sentí las miradas de reojo de Esteban Rocha, su socio principal, y de otros hombres de negocios. Escuché un murmullo ahogado, seguido de una risa discreta. En ese instante, dejé de ser su madre para convertirme en su vergüenza pública. Una anécdota que contarían más tarde mientras brindaban por su éxito. Un éxito que yo había financiado con mi propia vida. En la solapa de mi abrigo,
Un broche de plata con la forma de una llave antigua parecía absorber la poca luz de aquel rincón. Era un regalo de mi difunto esposo, un símbolo de nuestro pacto de abrir puertas juntos. Nadie le prestó la más mínima atención. Era solo un adorno anticuado en una mujer anticuada. Diego ni siquiera lo notó. Se dio la vuelta y se reintegró a la fiesta, dejándome varada en la penumbra, con el eco de sus palabras y el frío del mármol subiendo por mis zapatos. Me ajusté el abrigo, sintiendo el peso de algo más que la tela. Era el peso de décadas de sacrificios invisibles, de promesas susurradas al viento que ahora parecían haberse perdido para siempre en el bullicio de su nueva vida. Mientras me quedaba allí, inmóvil, observando la silueta de mi hijo desaparecer entre la multitud brillante, un hombre de cabello plateado y traje impecable se separó de un grupo cerca de la entrada. Caminó con una calma deliberada en mi dirección. Su rostro me resultaba vagamente familiar, como una fotografía de un tiempo lejano. Se detuvo a una distancia, respetuosa, y sus ojos no se posaron en mi rostro, sino directamente en el pequeño broche de plata que adornaba mi solapa. Su mirada no era de curiosidad, sino de reconocimiento, como quien encuentra una pieza perdida de un rompecabezas muy antiguo. ¿Quién era y por qué un detalle tan insignificante parecía importarle tanto en medio de tanta opulencia? «Laura Ibáñez», dijo el hombre, y su voz era grave y resonaba con una autoridad tranquila que contrastaba con el nerviosismo de Diego. «Soy Fernando Leiva. Fui socio de su esposo hace muchos años». Su mirada subió de la llave a mis ojos, y en ellos no vi lástima, sino un profundo respeto. «Esa llave significa que las promesas no se olvidan». No entendí del todo el alcance de sus palabras en ese momento, pero sentí un cambio sutil en el aire, como si una puerta, cerrada por mucho tiempo, acabara de crujir al abrirse. Él asintió levemente, como sellando un pacto silencioso, y se alejó. Esa noche, la humillación había sido el catalizador, pero el reconocimiento de Fernando Leiva fue la chispa que encendería el fuego. El viaje en taxi a casa fue un borrón de luces de la ciudad y silencio. El murmullo de la gala se había convertido en un grito ensordecedor en mi cabeza. Cada sacrificio, cada cheque firmado, cada noche en vela llevando la contabilidad de una empresa incipiente, desfilaba ante mis ojos. No era solo una madre. Había sido la primera inversora, la primera administradora, el cimiento silencioso sobre el que Diego había construido su imperio. Cada semáforo en rojo era una pausa que me obligaba a enfrentar un nuevo recuerdo, una nueva cuenta en el libro mayor de mi vida que nunca había sido saldada. La ciudad, con sus rascacielos imponentes, parecía burlarse de mi pequeñez, pero dentro de mí, algo más grande que cualquier edificio comenzaba a tomar forma, una resolución fría y afilada como el cristal. Recordé la venta de la casa de mis padres en Belgrano, en 1998, una propiedad de 200 metros cuadrados, con un jardín que amaba, un santuario de rosales y jazmines que mi madre había cuidado por 40 años. La vendí por $250.000. Cada dólar de esa venta, hasta el último centavo, se convirtió en el capital inicial para Ibáñez Soluciones Tech. Diego lo había registrado en su mente como un préstamo familiar, una deuda de gratitud que nunca se documentó formalmente y que, con el tiempo, se disolvió en la narrativa de su propio genio empresarial. Yo no vendí una casa, vendí los fantasmas de mi infancia y los domingos de mi vejez por un sueño que ahora me excluía. ¿Cómo podía un hijo olvidar el precio de sus cimientos? Durante los primeros 5 años, desde 1998 hasta 2003, la mesa de nuestro comedor fue la oficina central de la empresa. Yo llevaba toda la contabilidad, organizaba las facturas, gestionaba los pagos. No cobré un solo peso de sueldo. El olor a café de madrugada se mezclaba con el de la tinta de los bolígrafos, mientras yo conciliaba cuentas y preparaba informes que él presentaría como suyos. Cuando me atreví a preguntar, su respuesta fue siempre la misma, dicha con una sonrisa encantadora que desarmaba cualquier protesta. «Mamá, es para la familia. Todo esto será tuyo algún día». Esa promesa, repetida tantas veces, se convirtió en el eco hueco que llenaba mis noches de insomnio, un cheque sin fondos contra mi propia vida. ¿Cuándo había llegado ese
algún día, para ser reemplazado por un rincón oscuro en un hotel de lujo. La mesa de roble macizo, testigo de mis madrugadas de trabajo, fue reemplazada por una mesa de diseño italiano en su nueva mansión, una a la que solo era invitada en ocasiones especiales, casi como una visita de caridad. Los lápices de colores con los que diseñamos el logo fueron sustituidos por plumas Montblanc, con las que firmaba contratos millonarios. El nosotros, que había sido la piedra angular de nuestro proyecto familiar, se había transformado, sin que yo me diera cuenta, en un yo, imperial y solitario. La transición fue tan sutil y gradual que, hasta esa noche, casi había logrado convencerme de que era yo quien recordaba mal. Luego vinieron los $45,000 de su MBA en la Universidad de Palermo. Los pagué de mi propio bolsillo, trabajando doble turno como jefa de costura en una fábrica textil durante casi 4 años, desde 1995 hasta poco antes de fundar la empresa. Mis manos, que antes acariciaban las teclas de una calculadora, se agrietaron con el roce de las telas ásperas, y mis ojos se cansaron bajo la luz implacable de los fluorescentes. Lo hice con el orgullo de una madre que invierte en el futuro de su hijo. En su biografía oficial, en la página web de la empresa, ese MBA figura como un logro de su propio esfuerzo y tenacidad. Mi nombre, mi sacrificio, no aparece en ninguna parte de esa historia. Era un fantasma financiero, una benefactora anónima en la vida de mi propio hijo. Paula, mi nuera, era la arquitecta de los microabusos cotidianos, esas pequeñas crueldades diseñadas para recordarme mi lugar. Sus regalos de ropa más moderna, que, casualmente, nunca era de mi talla, eran una forma sutil y perversa de decirme que no encajaba, que mi cuerpo y mi estilo eran un anacronismo vergonzoso en su mundo de apariencias perfectas. Una vez, durante una de sus fiestas de Navidad, me pidió amablemente que usara la entrada de servicio para no incomodar a los invitados importantes que llegaban por la puerta principal. Obedecí en silencio, sintiendo cómo mi dignidad se encogía con cada paso por el pasillo de baldosas frías, el mismo que recorría el personal de limpieza. Diego, por su parte, invalidaba mis opiniones sobre la empresa con frases condescendientes que me herían más que cualquier insulto directo. «Mamá, tú no entiendes de estos negocios modernos. Los tiempos cambiaron», me decía, con una palmada paternalista en el hombro. Se le olvidaba que fui yo quien le enseñó a leer un balance y a negociar con los primeros proveedores cuando él era solo un joven lleno de ideas pero sin experiencia. Me aislaron de las decisiones financieras mientras disfrutaban de los frutos de mi trabajo, viviendo en una opulencia que yo había financiado con la venta de mi pasado y el sudor de mi presente. Me convirtieron en una espectadora silenciosa de la vida que yo misma había hecho posible. La escalera de humillaciones descendía cada vez más bajo. Primero fue el recorte de mi asignación mensual de $800 a $500, justificado como una necesidad de recortar gastos superfluos en la familia, mientras ellos planeaban un viaje de 3 semanas a la Toscana. Luego vino la amenaza velada de vender este mismo departamento que la empresa había puesto a mi nombre por razones fiscales, para mudarme a una residencia para mayores más cómoda. No eran descuidos ni torpezas sociales, eran movimientos calculados para despojarme de todo, para borrarme por completo del mapa de sus vidas, dejándome sin patrimonio, sin voz y, finalmente, sin hogar. Esa noche, de vuelta, en la soledad de mi departamento, todo ese murmullo de injusticias acumuladas se convirtió en un grito. Eran las 3 de la madrugada. El sueño era un país extranjero al que no tenía acceso. Me levanté y fui al closet del dormitorio, buscando consuelo en los únicos testigos que me quedaban de mi propia historia. Los recuerdos guardados en una vieja caja metálica. Dentro, junto a mi certificado de matrimonio y las primeras fotos de Diego, estaba el papeleo inicial de la empresa, documentos que no había revisado en más de 2 décadas. ¿Acaso creían que mi memoria era tan frágil como mi apariencia? ¿No sabían que la memoria de una contadora es un libro de contabilidad donde cada deuda, tarde o temprano, debe ser saldada? Mis dedos temblorosos pasaron sobre contratos y recibos amarillentos,
reliquias de una vida de confianza ciega. Buscaba algo, cualquier cosa que anclara mi memoria a la realidad, que probara que yo no estaba loca, que mis sacrificios no habían sido una ilusión. Entonces, en el fondo de la caja metálica, lo encontré. Un documento doblado en 4, con el membrete del registro mercantil, titulado Acta de Fundación. Diego me lo había hecho firmar en la mesa de la cocina, describiéndolo como una mera formalidad para el registro. Confié en él, como siempre lo había hecho. Lo desdoblé bajo la luz de la lámpara de noche y mis ojos recorrieron el texto legalista hasta que se detuvieron en una cláusula específica, la cláusula 4. La leí 1, 2, 3 veces, mientras mi corazón comenzaba a latir con una fuerza que no sentía en años. La cláusula era inequívoca. Laura Ibáñez, en calidad de socia comanditaria, aporta el 100% del capital inicial, correspondiéndole el 40% de las acciones y derechos de voto en decisiones estratégicas. Mi nombre estaba allí, impreso en tinta que el tiempo no había podido borrar. No era un préstamo, no era un regalo, era una sociedad. Yo no era una reliquia familiar a la que se aparta en un rincón. Era la socia mayoritaria, silenciosa de una empresa multimillonaria. El aire en la habitación pareció volverse más denso, cargado de una verdad que había estado dormida durante 25 años. La humillación de la gala se transformó en una claridad helada. Ya no se trataba de un hijo ingrato, se trataba de un socio que había cometido fraude. El lunes, en el despacho de la doctora Sofía Ramos, puse la caja metálica sobre su escritorio de caoba pulida. El contraste entre el metal gastado y la madera lustrosa era una metáfora perfecta de nuestra situación. Le entregué el acta de fundación. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión profesional se transformaba, primero en interés, luego en asombro y finalmente en una indignación controlada. Levantó la vista del papel y me miró fijamente. «Señora Ibáñez», dijo con una voz firme que no dejaba lugar a dudas, «esto no es un drama familiar. Esto es un caso de fraude societario de manual. Pero para que sea irrefutable, necesitamos seguir el rastro del dinero. Los números no mienten». Su confianza era contagiosa. 2 días después, el miércoles por la tarde, la doctora Ramos me llamó. «Tengo los extractos», dijo, su voz vibrando con la emoción de una victoria temprana. Fui a su despacho de inmediato. En la pantalla de su tableta me mostró los registros digitalizados del archivo histórico del Banco Galicia de 1998. Allí estaba, en blanco y negro digital, la transferencia de $250.000 desde mi cuenta personal, cerrada tras la venta de la casa, de mis padres, a la cuenta recién abierta de Ibáñez Soluciones Tech. La prueba era irrefutable. Un eco digital de un sacrificio hecho un cuarto de siglo atrás. «El dinero tiene memoria», repetí en voz baja, sintiendo el peso de esa verdad. «Y este dice que la empresa nació de mi patrimonio. Con el acta y los extractos bancarios, teníamos el qué y el cómo. Ahora necesitábamos el por qué, la intención. Diego podría argumentar que fue un acuerdo verbal posterior, que usted renunció a sus derechos informalmente», explicó la doctora Ramos. «Necesitamos que él mismo invalide esa defensa. Necesitamos que admita, con sus propias palabras, que siempre consideró este documento una simple formalidad sin valor. Me explicó los matices legales de grabar una conversación en mi propia casa, asegurándome de que era un recurso perfectamente válido en estas circunstancias. El plan era simple y aterrador. Debía invitar a Diego a mi departamento y guiarlo para que pronunciara las palabras que sellarían su destino. ¿Tendría yo la fuerza para hacerlo? Al día siguiente, jueves por la mañana, lo llamé. Usé el tono de voz que siempre funcionaba con él, una mezcla de fragilidad y cariño maternal. Le dije que quería hablar sobre los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños, un tema que siempre apelaba a su ego. Aceptó venir a las 9. Preparé la escena con el cuidado de un director de teatro. Puse mi celular sobre la mesa de centro, con la aplicación de grabación activada, parcialmente oculto por un portarretratos. Cuando llegó, con su reloj Patek Philippe brillando en su muñeca y su aire de impaciencia, le ofrecí un café.
tal como lo había hecho miles de veces. Mantuve la calma, mi pulso firme, mi voz suave. La procesión, como dicen, iba por dentro. Comenzamos hablando de nimiedades, la lista de invitados, el catering. Luego, con una estudiada inocencia, mencioné que había estado revisando papeles viejos. Encontré ese documento que firmamos cuando empezó la empresa, ¿te acuerdas? El del registro. Vi un destello de fastidio en sus ojos. Era exactamente la reacción que buscaba. Se reclinó en el sofá, adoptando su habitual postura de experto condescendiente, listo para explicarme las complejidades del mundo que yo, supuestamente, no podía comprender. La trampa estaba lista, y él caminaba directamente hacia ella con la arrogancia de un rey en su castillo, sin saber que los cimientos estaban a punto de ceder bajo sus pies. «Mamá, por favor, seamos realistas», dijo, con ese tono que usaba para desestimar mis preocupaciones y que ahora era música para mis oídos. Ese papel era una formalidad para el registro, una cosa de papeleo para cumplir con la ley en ese momento. El negocio lo levanté yo con mi esfuerzo, con mis contactos, con mis estudios. Tú no entenderías la complejidad de todo esto. Cada palabra era una confirmación, una pala con la que cavaba su propia fosa corporativa. Yo solo asentía, manteniendo una expresión de confusa sumisión, mientras por dentro el hielo de mi resolución se solidificaba. La formalidad que te hizo millonario, pensé, pero no dije nada. El silencio era mi mejor arma, y su voz, su propia voz, era la munición. Esa misma noche, con el audio de la confesión de Diego ya en manos de mi abogada, volví a abrir la caja metálica. No buscaba más pruebas legales, sino una conexión con el hombre que había sido mi esposo, el padre de Diego. Necesitaba recordar por qué habíamos empezado todo esto. Mis dedos encontraron un fajo de cartas atadas con una cinta de seda. Eran de mi difunto esposo, a un joven Fernando Leiva, de antes de que yo vendiera la casa. Las leí una por una. Hablaban de un proyecto de tecnología, de un sueño compartido. Mencionaban un pacto simbólico sellado con 2 broches idénticos en forma de llave, uno para cada uno, para abrir las puertas del futuro juntos. La idea original de la empresa no había sido solo de Diego. Allí estaba, la cuarta y última pieza del rompecabezas, la que destruía no solo sus mentiras legales, sino su mito personal. La correspondencia demostraba que el concepto de Ibáñez Soluciones Tech no nació de su genio solitario, sino que fue una semilla plantada por su padre y Fernando Leiva. Diego no solo había borrado mi contribución financiera, sino también el legado intelectual de su propio padre. Esta evidencia no era solo para un juez, era para el tribunal de su propia conciencia, si es que aún le quedaba alguna. Sostuve las cartas en mis manos. Ya no había dudas, ni culpas, ni vacilaciones. Tenía el capital, el contrato, la confesión y la historia. La demolición controlada estaba lista para comenzar. El lunes a las 10 de la mañana, el aire del café La Biela olía a cuero viejo, a café recién molido y a historia. Marta Quiroga me esperaba en una mesa de mármol, su mirada tan directa y sin adornos como siempre. Le conté todo, no con las lágrimas de la noche de la gala, sino con la precisión de una contadora, detallando un desfalco. Ella escuchó en silencio, su mano arrugada pero firme sobre la mía. No me ofreció consuelo, sino algo mucho más valioso, un arma. «Deja de llorar por quien eras, Laura», me dijo, su voz un eco de los telares de la fábrica donde forjamos nuestra amistad. «Es hora de que les muestres a todos quién eres realmente». Deslizó sobre la mesa un pequeño papel, con un nombre y un número de teléfono. Doctora Sofía Ramos. Esa servilleta se sintió más pesada y letal que cualquier documento que hubiera firmado en mi vida. Dejé el café sintiendo que el sol de Buenos Aires brillaba de una manera diferente, más nítida. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era la carga aplastante de la pena, sino el peso sólido y frío de un plan. Cada paso que daba sobre las baldosas de la acera era deliberado, el primer movimiento en un tablero de ajedrez que hasta ahora solo había observado desde la barrera. Diego siempre había movido las piezas, asumiendo que yo era solo parte del decorado, un peón inmóvil. Pero se equivocaba. Yo no era un peón.
Yo era la dueña del tablero, y estaba a punto de recordárselo. El número de la doctora Ramos en mi bolsillo era la promesa de que el juego, por fin, se jugaría con mis reglas. El martes a las 3 de la tarde, entré al edificio de la doctora Ramos. Era un mundo de cristal y acero, no muy diferente a las oficinas de Diego. Pero aquí yo no me sentía fuera de lugar. Sentía que estaba reclamando un territorio. La doctora Sofía Ramos, una mujer de 38 años con una mirada que analizaba sin juzgar, me recibió en su oficina luminosa y minimalista. Puse la vieja caja metálica sobre su escritorio de caoba pulida. El contraste entre el metal gastado por el tiempo y la madera lustrosa era una metáfora perfecta de nuestra situación. La verdad oxidada contra la fachada brillante. Le expliqué la historia sin sentimentalismos, presentando los hechos como si estuviera leyendo un balance de fin de año. Los $250.000, los 5 años sin sueldo, el MBA, la humillación. No buscaba compasión, buscaba una estrategia. Finalmente saqué el acta de fundación y la deslicé sobre el escritorio. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión profesional se transformaba, primero en interés, luego en asombro, y finalmente en una indignación controlada y gélida que reflejaba la mía. Levantó la vista del papel y me miró fijamente, y en sus ojos vi el brillo de una depredadora que acaba de oler sangre en el agua. «Señora Ibáñez», dijo con una voz firme que no dejaba lugar a dudas, «esto no es un drama familiar. Esto es un caso de fraude societario de manual». Esa frase lo cambió todo. Me quitó el peso de la culpa y la vergüenza y lo colocó donde pertenecía, en el ámbito de la ley y la justicia. Mi dolor tenía un nombre legal y eso lo hacía tangible, combatible. El miércoles fue un día de movimientos silenciosos y decisivos. La doctora Ramos, con una eficiencia que me maravilló, solicitó al archivo histórico del Banco Galicia los extractos bancarios de 1998. Al mismo tiempo, presentó en el juzgado comercial una medida cautelar de no innovar. Me lo explicó con una claridad brutal. Esto congela cualquier intento de Diego de vender acciones, liquidar activos importantes o mover grandes sumas de dinero sin autorización judicial. Le cortaremos las vías de escape antes de que sepa que está en una trampa. La palabra trampa me provocó un escalofrío, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de poder. Por primera vez en décadas, no estaba reaccionando a las acciones de mi hijo. Estaba anticipándome, tejiendo una red invisible a su alrededor. Esa tarde, la llamada de la doctora Ramos llegó. «Tengo los extractos», dijo, su voz vibrando con la emoción de una victoria temprana. Fui a su despacho de inmediato. En la pantalla de su tableta, me mostró los registros digitalizados. Allí estaba, en blanco y negro digital, irrefutable, la transferencia de $250.000 desde mi cuenta personal a la cuenta recién abierta de Ibáñez Soluciones Tech. El dinero tenía memoria, y su memoria era perfecta. Hablaba de un sacrificio hecho un cuarto de siglo atrás, un sacrificio que estaba a punto de cobrar su dividendo con intereses. La prueba documental era sólida como una roca. Ahora solo faltaba una pieza, la más dolorosa y necesaria, la voz de mi propio hijo. El plan para el jueves era el más difícil. Debía enfrentarlo, no con acusaciones, sino con una aparente vulnerabilidad que lo hiciera bajar la guardia. Con la excusa de discutir los detalles de su próxima fiesta de cumpleaños, un tema que siempre apelaba a su ego, lo invité a mi departamento a las 9 de la mañana. Preparé la escena con el cuidado de un director de teatro. Coloqué mi celular sobre la mesa de centro, con la aplicación de grabación activada, parcialmente oculto por un portarretratos con una foto nuestra de cuando él era niño. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes mientras preparaba el café. Me estaba convirtiendo en una actriz en el acto final de una obra que yo no había escrito, pero cuyo desenlace estaba decidida a dirigir. Cuando llegó, con su reloj Patek Philippe brillando en su muñeca, le ofrecí un café, tal como lo había hecho miles de veces. Su impaciencia era palpable, ansioso por despachar este asunto familiar para volver a su importante mundo. Guié la conversación con una estudiada inocencia, desde los canapés hasta la lista de invitados,
Y luego, como si lo recordara de repente, mencioné los papeles viejos. ¿Te acuerdas de ese documento que firmamos para el registro cuando empezó la empresa? Vi un destello de fastidio en sus ojos. Mamá, por favor, seamos realistas, dijo, con ese tono condescendiente que era música para mis oídos. Ese papel era una formalidad para el registro. El negocio lo levanté yo con mi esfuerzo. Tú no entenderías. Cada palabra era un clavo en su propio ataúd corporativo. No lo sabía, pero acababa de firmar su confesión. Apenas se fue, después de darme instrucciones precisas sobre el tipo de champán que quería en su fiesta. Me quedé sentada en el sofá durante varios minutos. El silencio de la habitación era profundo. Tomé el celular con una mano que no temblaba. Detuve la grabación. Tenía su voz, su arrogancia, su desprecio, todo capturado en un archivo digital. A las 11 en punto, un mensajero de confianza, contratado por la doctora Ramos, recogió el sobre que contenía una copia del audio. Mientras lo veía alejarse por la calle, sentí que había cruzado un punto de no retorno. La madre que había preparado café para su hijo esa mañana había muerto. En su lugar, quedaba una socia, a punto de ejecutar una cláusula olvidada. El viernes a las 4 de la tarde, la doctora Ramos ejecutó el siguiente paso. Desde su despacho, envió una notificación formal, por correo certificado y por email, a cada uno de los miembros del directorio de Ibáñez Soluciones Tech, incluyéndome a mí como socia convocante. La notificación citaba a una asamblea general extraordinaria de accionistas para el lunes siguiente, a las 9 de la mañana, en la sala de juntas de la empresa. El motivo, redactado con una precisión legal devastadora, era aclaración urgente sobre la estructura de propiedad y gobierno corporativo de la compañía. No había forma de ignorarlo o minimizarlo. La guerra ya no era silenciosa. Acababa de ser declarada formalmente. Imaginé a Diego recibiendo esa notificación, en su oficina panorámica con vistas a la ciudad. La confusión inicial, seguida de la incredulidad, y finalmente, la ira al ver mi nombre, el de su madre apartada en un rincón, como la fuerza detrás de esa convocatoria oficial. Probablemente llamó a Esteban Rocha, a sus abogados, buscando una explicación, tratando de entender cómo la mujer que consideraba una reliquia inofensiva de repente tenía el poder de sacudir los cimientos de su imperio. Tenía todo el fin de semana para buscar respuestas, para hacer llamadas, para sentirse el rey de un castillo, cuyos muros ya estaban irrevocablemente fracturados y listos para derrumbarse. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Fue un silencio denso, premonitorio. No hubo llamadas furiosas de Diego, ni mensajes de Paula. Supuse que, asesorado por sus propios abogados, le habrían recomendado no contactarme. Ese silencio era más elocuente que cualquier grito. Estaban preparándose, subestimándome por última vez, probablemente planeando cómo manejar a una anciana confundida en la reunión. Yo, por mi parte, pasé el tiempo en calma. Ordené mis pensamientos, repasé los hechos con la doctora Ramos por teléfono y pulí cada detalle de mi intervención. El lunes no llegaría una madre herida a esa reunión. Llegaría Laura Ibáñez, la socia fundadora, a reclamar lo que era suyo. El sábado por la mañana, un mensajero en motocicleta entregó un sobre con el membrete del bufete de abogados más caro de la ciudad. No era de Diego, sino de sus defensores legales. Dentro, una carta redactada en un lenguaje gélido ofrecía una solución compasiva, una suma única de $50.000 y un aumento de mi asignación mensual a $1.000, a cambio de mi desistimiento de cualquier reclamo futuro, real o imaginario. La oferta era un insulto, pero el verdadero veneno estaba en las frases finales, que aludían a mi edad avanzada y a la posibilidad de confusión y recuerdos distorsionados, sugiriendo sutilmente que un litigio largo y costoso podría incluir evaluaciones de mi capacidad mental. Era su primer movimiento en el tablero, un intento torpe y predecible de asustarme, de pintarme como una anciana senil y codiciosa. Creyeron que una amenaza velada sería suficiente para que volviera a mi rincón. No sentí miedo, solo una fría confirmación de su arrogancia. Tomé una fotografía nítida de la carta con mi celular
y se la envié por mensaje a la doctora Ramos. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Esto es un regalo, Laura. Nos acaban de mostrar sus cartas. Están nerviosos y, lo que es mejor, la subestiman. Me explicó que este tipo de táctica de intimidación era un signo de debilidad, un intento de evitar a toda costa que las pruebas que teníamos llegaran a la asamblea del lunes. Su torpeza nos daba la ventaja. En lugar de responder a su amenaza, la usaríamos para fortalecer nuestra posición. La carta no era un arma contra mí. Se había convertido en una pieza de evidencia de su mala fe, una demostración de cómo planeaban desacreditarme no solo ante un juez, sino ante el mundo. Siguiendo las instrucciones de la doctora Ramos, nuestra respuesta fue enviada 2 horas después. No era una contraoferta monetaria, era una invitación. Proponíamos una reunión privada el domingo por la tarde, 24 horas antes de la asamblea, para discutir los términos de una transición ordenada. Pero la invitación venía con condiciones no negociables, diseñadas para desmantelar su estructura de poder antes de que siquiera nos sentáramos a la mesa. La primera, solo Diego y yo estaríamos presentes, sin abogados ni asesores. La segunda, Paula Varela tenía explícitamente prohibida la asistencia. Y la tercera, la más humillante, Diego debía traer consigo personalmente los libros contables originales de la empresa, correspondientes al periodo 1998-2003, aquellos que yo misma había llenado noche tras noche en la mesa de nuestra cocina. No pedía dinero, pedía un acto de sumisión. La respuesta de sus abogados llegó el sábado por la noche. Como esperábamos, rechazaron la reunión. La calificaron de propuesta improcedente y un intento de emboscada emocional. La negativa de Diego a reunirse a solas conmigo, su antiguo pilar, y su rechazo a presentar los libros contables que probaban mi trabajo, eran exactamente lo que la doctora Ramos había anticipado. «Perfecto», me dijo por teléfono. «Ahora tenemos por escrito su negativa a un diálogo transparente. Ante el directorio, usted será la parte que buscó una solución pacífica, y él, quien se escondió detrás de sus abogados. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era la madre suplicante. Era la socia fundadora estableciendo condiciones que el CEO no se atrevía a cumplir. Había ganado la primera batalla sin siquiera levantar la voz. Esa noche, mientras la ciudad dormía, abrí la vieja caja metálica una vez más. Mis dedos no buscaron el acta ni los contratos, sino una pequeña fotografía descolorida de Diego a los 10 años, sonriendo con un diente de leche faltante, sosteniendo un trofeo de fútbol que habíamos celebrado con helado de dulce de leche. Sentí una punzada de dolor, no por el hombre en el que se había convertido, sino por el niño que se había perdido en el camino. No odiaba a mi hijo. Lamentaba la cáscara vacía que la ambición había dejado en su lugar. Esta lucha no era solo por el 40% de una empresa, era por el 100% de la historia que él había intentado borrar. Una historia en la que ese niño, sonriente, aún existía. Guardé la foto. El duelo por el pasado había terminado. Ahora solo quedaba la cirugía del presente. El domingo por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Marta Quiroga. No me preguntó por detalles legales ni por estrategias. Su voz, rasposa y familiar, me transportó de vuelta al zumbido de los telares en la fábrica. «Laura, no te olvides de quién eres», me dijo sin preámbulos. «Recuerda a la mujer que rehacía una costura 20 veces hasta que quedaba perfecta. Recuerda a la jefa que se quedaba hasta tarde para ayudar a la más nueva. Ese rigor, esa fuerza, no te la dio ningún abogado. La trajiste contigo». Sus palabras fueron un ancla. Me recordaron que mi poder no residía en la cláusula 4, sino en la mujer que había vivido una vida de precisión, sacrificio y resiliencia. Colgué el teléfono sintiendo que mi armadura, invisible pero real, se había vuelto indestructible. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, mi teléfono volvió a sonar. Era Fernando Leiva. Su voz era tan calmada y autoritaria como la recordaba de la gala. «Laura, he recibido la convocatoria para la asamblea de mañana», dijo, sin rodeos. «Confirmo mi asistencia». Hizo una pausa, y en ese silencio sentí el peso de una alianza forjada décadas atrás. Las promesas
especialmente las hechas a los que ya no están. Deben ser honradas. Nos vemos mañana. No necesitaba decir más. Su presencia en esa sala sería la validación final, el testigo viviente que conectaría el broche en mi solapa con el capital que fundó la empresa. Con Fernando Leiva de mi lado, ya no era solo mi palabra contra la de Diego, era la verdad contra una mentira. Y la verdad acababa de ganar un aliado formidable. Esa noche dormí profundamente, un sueño sin pesadillas por primera vez en años. Me desperté antes del amanecer, con una claridad mental que me sorprendió. No había nervios, solo una calma resuelta. Sobre una silla, había preparado mi atuendo, un vestido de lino azul marino, simple, pero elegante, y unos zapatos cómodos de tacón bajo. No era el vestido inadecuado de la gala, pero tampoco era el traje de poder que Paula hubiera elegido. Era mi uniforme, el uniforme de Laura Ibáñez, la contadora, la costurera, la fundadora. No iba a jugar su juego vistiendo su disfraz. Iba a ganar siendo yo misma. Coloqué el broche de plata en forma de llave en la solapa. No era un adorno. Era mi declaración de intenciones. El viaje en coche hacia las oficinas de Ibáñez Soluciones Tech fue silencioso. A mi lado la doctora Ramos revisaba sus notas en una tableta, su rostro una máscara de concentración. Yo miraba por la ventana cómo los edificios de Buenos Aires se deslizaban, grises y anónimos, hasta que apareció en el horizonte la torre de vidrio y acero que llevaba nuestro apellido, un monumento a una ambición construida sobre cimientos de arena. Al acercarnos, sentí el pulso firme en mi muñeca. No era el latido del miedo, sino el ritmo constante de un motor que finalmente se ponía en marcha después de un largo letargo. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista. Cuando el coche se detuvo frente a la imponente entrada de mármol y cristal, la doctora Ramos se volvió hacia mí. Sus ojos, normalmente analíticos, mostraron un destello de complicidad. «Recuerde, Laura», dijo en voz baja pero firme, «usted no entra a esa sala como una madre herida, ni como una demandante. Usted es la dueña que viene a hacer un inventario. Cada rostro en esa mesa es una cuenta por saldar», asentí tomando sus palabras como un mantra. El portero uniformado abrió mi puerta. Puse un pie en la acera. Las puertas de vidrio reflejaron mi imagen, una mujer de 68 años, serena y erguida. Tomé una respiración profunda. La demolición controlada estaba a punto de comenzar. Llegué a la sede de Ibáñez Soluciones Tech el lunes a las 8:45, acompañada por la doctora Ramos. El edificio, una torre de vidrio y acero que arañaba el cielo de Buenos Aires, era un monumento a la ambición de mi hijo, una ambición que yo había financiado. En la recepción, las miradas curiosas se posaron sobre mí, la figura anónima que había sacudido el avispero. No me inmuté. Caminamos por los pasillos silenciosos y alfombrados hasta la sala de juntas. Era un espacio frío, dominado por una larga mesa de madera oscura y sillas de cuero negro, con una pared de cristal que ofrecía una vista dominante de la ciudad. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia mecánica, un contrapunto gélido a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Diego y Esteban Rocha ya estaban allí, presidiendo la mesa. La sonrisa de Diego era forzada, un intento de proyectar un control que ya no poseía. Los otros miembros del directorio, 6 hombres y una mujer, nos miraban con una mezcla de intriga y aprensión. Paula estaba sentada en una silla auxiliar contra la pared, como una reina consorte cuyo trono de repente se tambaleaba. Su rostro estaba pálido, y su mirada hacia mí era puro veneno. Tomé mi asiento en la cabecera opuesta a Diego, un acto simbólico que no pasó desapercibido para nadie en la sala. El silencio era tan tenso que parecía a punto de quebrarse. La doctora Ramos colocó su portafolio de cuero sobre la mesa, con un sonido suave y definitivo. El juego estaba por comenzar. Diego carraspeó, intentando iniciar la reunión y desestimarla como un lamentable malentendido, probablemente derivado de la avanzada edad de mi madre, y cierta confusión sobre eventos pasados. Sus palabras flotaron en el aire. Un último y patético intento de control, de pintarme como una anciana senil ante el tribunal de sus pares. Vi a algunos directores intercambiar miradas incómodas,
pero nadie se atrevió a contradecirlo. Su arrogancia era su armadura, pero yo sabía que estaba hecha de un material frágil, a punto de hacerse añicos. Me mantuve en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, observándolo como se observa un edificio justo antes de la demolición. Antes de que pudiera continuar, la doctora Ramos se puso de pie, su figura delgada pero imponente capturando la atención de todos. «Señores del directorio», comenzó, su voz clara y cortante, sin rastro de emoción. «No estamos aquí para discutir un malentendido, sino para presentar pruebas irrefutables sobre la verdadera composición accionaria de esta empresa». Con un clic en su laptop, la primera prueba apareció en la pantalla gigante que dominaba la sala. Eran los extractos bancarios del Banco Galicia, 1998. La doctora Ramos, usando un puntero láser, señaló la transferencia de $250.000. Un murmullo recorrió la sala, un sonido como de hojas secas, arrastradas por un viento súbito. «Este fue el capital fundacional de Ibáñez Soluciones Tech», continuó la doctora Ramos, su voz implacable. «Como pueden ver, no provino de un préstamo bancario, ni de inversionistas ángeles, ni de la fortuna personal del señor Diego Ibáñez. Provino, en su totalidad, del patrimonio personal de la señora Laura Ibáñez, producto de la venta de la propiedad de sus padres». Las miradas se desviaron de la pantalla hacia Diego, cuyo rostro comenzaba a perder su color bronceado. Esteban Rocha se removió incómodo en su asiento, su confianza evaporándose visiblemente. La primera grieta en su fachada se había abierto, y era profunda. El dinero, como yo sabía, siempre deja un rastro. Sin darles tiempo a reaccionar, la doctora Ramos proyectó la segunda prueba, una copia certificada ante notario del acta de fundación, original. Hizo zoom en la cláusula 4, y las palabras aparecieron en letras grandes y claras para que todos las leyeran. Laura Ibáñez, en calidad de socia comanditaria, aporta el 100% del capital inicial, correspondiéndole el 40% de las acciones y derechos de voto en decisiones estratégicas. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. La cara de Diego se descompuso por completo. La máscara de CEO carismático se hizo añicos, revelando al joven inseguro que había construido un imperio sobre una mentira. Sus ojos buscaron los míos a través de la larga mesa, y por primera vez en años no vi condescendencia, sino pánico puro. Quizás el señor Ibáñez argumente que esto fue, como él mismo lo describe, una mera formalidad, continuó la doctora Ramos, su tono gélido. Y entonces presionó otra tecla. La voz de Diego llenó la sala, amplificada por los altavoces, su tono condescendiente y despectivo grabado para la posteridad. «Mamá, por favor, seamos realistas. Ese papel era una formalidad para el registro. El negocio lo levanté yo con mi esfuerzo». La frase resonó en un silencio sepulcral. Cada palabra era un clavo en su ataúd corporativo. Pude ver a Paula cerrar los ojos, completamente blanca, como si fuera a desmayarse. La humillación que yo había sufrido en la gala era una brisa comparada con el huracán de vergüenza que se estaba desatando en esa sala. Justo en ese momento de máxima tensión, cuando el eco de la voz de Diego todavía flotaba en el aire, la puerta de la sala de juntas se abrió con un suave silbido. Todos los ojos se giraron hacia la entrada. Fernando Leiva entró con la misma calma autoritaria que había mostrado en el hotel. Caminó hasta situarse junto a la doctora Ramos, su presencia llenando la habitación de un peso y una seriedad que nadie podía ignorar. Miró directamente a Diego, cuyos ojos se abrieron con una incredulidad que rayaba en el terror. El gigante de la industria, el hombre con el que anhelaba asociarse, estaba ahora del otro lado de la mesa. «Yo estuve ahí cuando se discutió esa formalidad», dijo Fernando, su voz grave y definitiva, sin necesidad de alzarla. «El padre de Diego y yo soñamos con este proyecto. Esa empresa se fundó sobre la base de la confianza en Laura, en su rigor y su sacrificio. Confianza que, veo, has traicionado». Su mirada barrió la sala, deteniéndose en cada uno de los directores. «Las empresas se construyen con capital y con carácter. Parece que a esta le falló lo segundo. El testimonio de Fernando Leiva fue el golpe de gracia. Era la validación externa, la voz del poder real que confirmaba mi historia
y sentenciaba la de Diego. La doctora Ramos entonces procedió a anunciar las consecuencias, una por una, como un verdugo leyendo una sentencia. Su voz era el único sonido en la sala. La primera fue financiera. Informo al directorio que la medida cautelar de no innovar, solicitada por mi clienta, ha sido aprobada por el juez. Con efecto inmediato, las cuentas corporativas principales y las tarjetas de crédito de uso ejecutivo a nombre de Diego Ibáñez y Paula Varela quedan congeladas hasta nuevo aviso. Escuché un sonido ahogado proveniente de la silla de Paula. El sonido de un mundo de lujos que se derrumbaba en un instante. El BMW Cash 5, las compras en la avenida Alvear, los viajes a Europa, todo congelado. La segunda consecuencia fue patrimonial y de poder. Como socia con el 40% de las acciones y el respaldo de otros miembros clave del mercado, dijo la doctora Ramos, con una mirada significativa hacia Fernando Leiva, quien asintió solemnemente. La señora Ibáñez asume el control efectivo del directorio. Su primera moción, que sometemos a votación ahora mismo, es suspender al señor Diego Ibáñez de su cargo de CEO de forma inmediata e iniciar una auditoría forense completa de los últimos 10 años de gestión. El rostro de Diego era una máscara de furia impotente. Había perdido el control, el dinero y el título, todo en menos de 15 minutos. La votación fue unánime. La tercera consecuencia fue moral y pública. La humillación final. La doctora Ramos hizo una seña a 2 hombres de seguridad que habían estado esperando discretamente fuera de la puerta. Entraron en silencio, sus trajes oscuros y su presencia imponente. Señor Ibáñez, señor Rocha, les pido por favor que entreguen sus credenciales de acceso, sus teléfonos corporativos y las llaves de sus vehículos de empresa. La seguridad los escoltará fuera de las instalaciones. Ser expulsado de su propio imperio, frente a los socios que quería impresionar, fue la réplica exacta y amplificada de la humillación que me había infligido en el rincón oscuro del Grand Lux Hotel. Mientras lo sacaban, su mirada se cruzó con la mía. No había arrepentimiento, solo un odio profundo y desnudo. Yo mantuve mi expresión serena, mi pulso firme. No sentía alegría ni triunfo, solo la fría y tranquila satisfacción de la justicia, de un balance que finalmente cuadraba. No era venganza, era contabilidad. Él había intentado borrarme de los libros y yo simplemente estaba corrigiendo el asiento contable. El rey era despojado de su corona y exiliado de su propio palacio de cristal, no por un ejército, sino por la verdad escrita en un papel amarillento que él mismo me había hecho firmar. Una firma no es una formalidad, Diego, es una promesa. Y esta promesa, la que hiciste en la mesa de nuestra cocina hace 25 años, decía que el 40% de tu mundo siempre fue mío. Hoy, simplemente, vine a cobrarla. Mientras la puerta se cerraba tras él, un nuevo silencio se instaló en la sala. Pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de reordenamiento. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con la tranquila presentación de la verdad. Los miembros del directorio me miraban ahora con un respeto que nunca antes me habían mostrado. Ya no era la madre de Diego, era Laura Ibáñez, la dueña de su destino. No volví al antiguo departamento, ese espacio de paredes grises y aire viciado por años de condescendencia. La primera noche después de la asamblea la pasé en un hotel, no por necesidad, sino como un acto simbólico de purificación. Necesitaba un espacio neutral, un lugar sin fantasmas, donde pudiera respirar sin sentir el peso de una vida vivida para otros. Desde la ventana de la habitación, observaba las luces de la ciudad, un tapiz de historias anónimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la mía estaba a punto de empezar a escribirse con mi propia tinta, bajo mis propias reglas. No hubo euforia, solo el silencio profundo y reparador que sigue a una tormenta largamente esperada. Un silencio que olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. Mi primera decisión como controladora del directorio no fue un acto de venganza, sino de orden. Propuse a Fernando Leiva como presidente interino, una movida que no solo estabilizó a la empresa ante los mercados, sino que también honró la memoria de mi esposo y el origen intelectual del proyecto.
No tenía interés en sentarme en el sillón de CEO. Mi batalla no era por un título, sino por la verdad. Mi poder no residía en dirigir reuniones, sino en asegurar que los cimientos de la compañía, ahora expuestos, fueran reconstruidos sobre la base de la integridad. La auditoría forense que ordené no era una cacería de brujas, sino una limpieza necesaria, como quien abre las ventanas de una casa que ha estado cerrada por demasiado tiempo. Una semana después, encontré mi nuevo hogar, un piso en el último nivel de un edificio en Palermo, con un balcón que se asomaba a la copa de los jacarandás del jardín botánico. Tenía 120 metros cuadrados de luz y espacio. El día que me entregaron las llaves, sentí su peso frío y sólido en mi mano. Cerré la puerta de mi antiguo departamento por última vez, sin mirar atrás. No me llevé nada que me recordara a la vida que había dejado. Solo mis libros, la caja metálica con mis documentos y un pequeño ficus que había sobrevivido a la penumbra. El nuevo apartamento olía a pintura fresca y a madera nueva, el aroma de una página en blanco esperando ser escrita. La comunicación con Diego se redujo al lenguaje gélido y preciso de los correos electrónicos entre nuestros abogados. No hubo llamadas, ni disculpas, ni confrontaciones. Su primera misiva legal intentaba negociar una salida digna, un paquete de indemnización que le permitiera mantener su estilo de vida. Mi respuesta, a través de la doctora Ramos, fue simple. El resultado de la auditoría dictaría los términos. Paula, por su parte, desapareció del radar social. Sus activos, vinculados a los de Diego, estaban congelados. Las tarjetas de crédito sin fondos y las cuentas bancarias bloqueadas eran un muro más alto que cualquiera de los que ella había intentado construir a mi alrededor. La justicia, a veces, es simplemente la aplicación literal de la contabilidad. Pero mi plan no era solo de restitución, sino de protección. Con una parte de los fondos que me fueron legalmente restituidos, constituí un fideicomiso inembargable para la educación de mi nieto, Martín. El documento, redactado con una precisión quirúrgica, estipulaba que los fondos solo podrían ser utilizados para su formación académica y desarrollo personal, administrados por un tercero independiente hasta que cumpliera los 25 años. Era mi manera de construir un cortafuegos entre la inocencia de un niño y las consecuencias de los errores de su padre. No le estaba quitando un abuelo a mi nieto, le estaba garantizando un futuro que no dependiera de la soberbia ni de la ambición vacía de sus padres. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de una llamada telefónica o la preocupación por una cuenta impaga. Ahora empezaban con el sol entrando por el ventanal, el aroma del café recién molido y el silencio de mi propia compañía. Pasaba horas en el balcón, cuidando de mis nuevas plantas. Lavanda, romero, un pequeño limonero. Aprendí sus nombres, sus necesidades de luz y agua. Volví a leer las novelas que había dejado a medias, a caminar por el parque sin prisa, a sentarme en un banco, a observar a la gente pasar. Estaba redescubriendo el ritmo de mi propio pulso, un compás que había sido ahogado durante décadas por las urgencias de los demás. Descubrí que el verdadero poder no era tener el 40% de las acciones de una corporación. El verdadero poder era decidir cómo usar mis propias horas. Era poder decir no, sin dar explicaciones. Era elegir mi propio silencio, mi propia compañía. Era la libertad de no tener que justificar mi existencia, ni mi lugar en el mundo. Diego había acumulado poder para impresionar a otros. Yo había reclamado el mío para, finalmente, encontrarme a mí misma. Su poder era un espectáculo ruidoso y frágil. El mío era silencioso, personal e inquebrantable, como las raíces de un árbol viejo que, aunque no se vean, sostienen todo el follaje. La escena final de esta larga batalla no tuvo lugar en una sala de juntas, sino en mi nuevo balcón, al atardecer. El cielo de Buenos Aires se teñía de naranjas y violetas. Un espectáculo silencioso y magnífico. Tenía una taza de té de jazmín caliente entre las manos, su vapor dibujando espirales en el aire fresco. A mi lado, en cómodos sillones de mimbre, estaban Marta y Fernando. No éramos socios ni litigantes. Éramos 3 personas que habían compartido tramos importantes de la vida, 3 sobrevivientes de nuestras propias historias, reunidos en un remanso de paz.
El único sonido era el murmullo lejano de la ciudad y el tintineo ocasional de nuestras tazas. No hablamos de negocios, ni de acciones, ni de auditorías. Esas palabras pertenecían a un mundo que habíamos dejado atrás al cruzar el umbral de mi puerta. En cambio, Marta nos hizo reír con una anécdota de nuestros días en la fábrica textil, recordando a un supervisor cascarrabias al que le habíamos escondido su almuerzo. Fernando, a su vez, compartió un recuerdo de mi esposo, de su optimismo incurable y su terrible sentido de la moda en su juventud. Reímos, y en esa risa compartida sentí cómo se disolvía el último vestigio de amargura. Estaba recuperando no solo mi patrimonio, sino también mi alegría, mi historia personal más allá de los balances y los contratos. Observé a mis amigos, sus rostros iluminados por la luz dorada del crepúsculo. Marta, mi ancla a la realidad, la encarnación de la fuerza obrera que nunca se rinde. Fernando, el custodio de la memoria, el hombre que creía que las promesas, incluso las susurradas al viento, tienen un peso y una fecha de vencimiento. Su presencia allí no era una coincidencia. Eran los pilares de mi nueva estructura, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto y la lealtad. Eran el testimonio viviente de que, incluso en la soledad más profunda, nunca estamos verdaderamente solos si hemos sabido cultivar los lazos correctos. Mis dedos rozaron instintivamente el broche de plata en forma de llave que llevaba en la solapa de mi blusa. Ya no era solo un recuerdo de un pacto hecho por mi esposo, ni la chispa que había encendido mi revolución silenciosa. Ahora se había convertido en un símbolo de mi propia liberación. Era la llave que había usado para abrir la puerta de mi jaula dorada, para salir de la habitación oscura donde mi propio hijo me había confinado. Era un recordatorio constante de que las herramientas para nuestra propia libertad a menudo las llevamos con nosotros, ocultas a simple vista, esperando el momento justo para ser utilizadas con la precisión y la fuerza que solo la dignidad herida puede invocar. Miré la ciudad que comenzaba a encender sus millones de luces a mis pies. Un vasto tablero de juego donde había aprendido, a un costo muy alto, las reglas finales. Cada luz era una vida, una historia, un sueño. Por décadas, mi luz había brillado solo para iluminar el camino de otro. Ahora, por fin, brillaba para mí. Me pasé la vida construyendo un hogar para mi hijo. Finalmente, entendí que primero debía construir uno para mí.